Es desagradable tener insomnio cuando eres joven, porque personalmente considero que es el principal problema para tener un mal día con tu entorno, dado que esa molestia de no mantenerse dormido después de culminar tus actividades puede crear diversos factores que pueden afectar personalmente en tu salud, siendo el origen de alguna incomodidad o estrés que te impida sentirte cómodo. Incluyendo que si mencionamos a los adultos, existe un montón de causas que se logran relacionar con la falta de sueño. Tal vez por eso comprenda por qué Kouyamori no se siente satisfecho con su vida diaria a esa edad, con su problema, pero se siente relajado cuando pasea por las calles mientras todos descansan, porque para esa gente cansada, la noche resulta ser el momento para disfrutar y conocer vampiras sexys ocultas en Japón. Salir de noche en Latinoamérica es peligroso, pero es disfrutable cuando uno simplemente quiere tomar una cerveza y pasarla bien con los amigos. Pero esta historia va de japoneses con fuertes fantasías. Siendo la vida de Kouyamori, un joven confundido que deja de ir a la escuela por no comprender el concepto de amor, siendo motivo para deambular por las calles en un horario nocturno y conseguir una respuesta. Sin embargo, se encuentra con una chica misteriosa de nombre Nasuna Nanakusa, quien termina siendo una vampira que le muestra a nuestros protagonistas las alegrías que se pueden encontrar en la noche. De esta manera se crea un nuevo motivo para nuestro protagonista, deseando convertirse en vampiro para lograr disfrutar de la noche. Pero para cumplir dicha meta, primero debe de enamorarse de tal vampira, que guarda muchos secretos. A pesar de eso, este contenido a inicios es un romance rebelde sobrenatural, pintado de comedia, donde incluye tantos chistes sexuales como meter la puntita y avergonzarse sobre las charlas de romance. Sin embargo, empecemos entendiendo la satisfacción que propone la historia. La gente está cansada y aburrida de sus días cotidianos, pero la noche puede ser una solución para muchos para divertirse, donde la mayoría de personas son trabajadores que abundan por las calles en búsqueda de un relajo, como una borrachera extrema. Los adolescentes dejan las escuelas por los problemas románticos, o las jovencitas se despiertan temprano para relajar la mente. Dichas cosas pueden ser entendidas por el motivo que se busca reflexionar con la fatiga de los días en la mañana, donde todo resulte creíble al intentar escapar de las incomodidades del entorno con las obligaciones. Para eso se necesita vampiras de buenos físicos que cumplan desestresar la atención de las personas, ¿verdad? Pues sería un buen punto, pero es más una complicación. Sabemos que ese entorno está manchado de problemas que complican a la humanidad en su propia existencia, pero es divertido como supuestamente mantiene contacto. Pero eso no es lo que desea llegar esta historia por el momento, debido a que los mismos vampiros son similares a los humanos con sus propias molestias. Por eso su introducción, a pesar de ser el contacto clásico de tomar sangre por su necesidad de supervivencia entre Kou y Nasuna, no resulta ser exagerado, porque solo sirve para darte a entender quién es un vampiro y un humano. De ahí que el núcleo gire en que la sangre de Kou sea deliciosa va más a la trama que a la idea principal de esta adaptación, demostrando que la mejor cura para que este par se sienta satisfecho es salir a divertirse o entrar en contacto con alguien cercano que logre conectarse, ya sea en una fiesta de luces neones, la piscina de una escuela, las calles coloridas en plena noche, el silencio del entorno de un parque, entre otros lugares más, servirán para mantener la diversión de los personajes cansados, siendo estos detalles como la mejor cura que se puede lograr, dado que para ellos lo que tenía una vida de incomodidades se va convirtiendo en el relajo de sus problemas sin la necesidad de algo fantasioso, donde se logra apreciar ese sentimiento de bienestar o placer que los mantiene entretenido para continuar con sus molestas vidas ocasionadas por el entorno. Entre todo ese asunto, hablemos de la participación de los vampiros y sus fines reproductivos,
donde todo se captura en ese grupo de 4 mujeres y un trapo, en el cual cada uno de estos menciona su propia vida que interviene a otro externo individuo de diversas maneras, por lo que su importancia existe a base de sus necesidades de supervivencia y alimentación, de tal modo que las emociones terminan generando diversas preguntas en intentar adaptarse con la humanidad, comprendiendo que para limitar esa carga personal se sienten más cómodos estando juntos y compartiendo gustos de sus víctimas del romance o maneras de conseguir sangre, siendo algo curioso para estos vampiros que viven adaptados en un Japón actualizado. Pero eso también demuestra que su mentalidad está influenciada por la interacción o interés con los humanos que tienen en contacto, generando diversas alteraciones que logran la actitud de nuestros chupasangres. De la misma manera que influye el miedo de estos mismos, dado que también se encuentran vinculados con las amenazas que pueden relacionar a su modo de vida, siendo otro punto que se resalta de los vampiros por dicha supervivencia. Incluso esa complejidad de convertir a humanos en vampiros puede alterar su modelo de vida, por saturar el entorno de ese grupo por solo un gusto romántico, aumentando la cantidad de vampiros para generar otro aumento en el consumo de sangre, siendo esa la preocupación de los chupasangre al buscar enamorar a sus víctimas. Pero poco importará este detalle si lo primero es mantenerse agrupado y disfrutar del alcohol para sentirse alegre, aunque todo esto se arruine por un muchacho que no funciona a tus técnicas de seducción, por solo pensar en la plana antisocial de tu especie. Tal vez por eso tengo la impresión de que Kou es alguien interesante y Anasuna en alguien divertida, debido a que existe un misterio entretenido con los personajes, que nos involucra la atención respectiva en sus capítulos. Por eso esta pareja muestra lo divertido de complementarse en sus gustos y aficiones, limitando los aburridos días que llevan ambos, para luego mostrarnos a personajes que están en la misma situación como Akira Sai, una antigua amiga de la infancia que también no se siente satisfecha con su vida personal, pero al reencontrarse con Kou, descubre un nuevo motivo que la entretiene y logra relajar, siendo uno de esos personajes que tienen sus respectivas participaciones para influenciar a la narrativa. Del mismo modo, la interacción de Kiyosumi Shirakawa es valiosa para la confianza de las decisiones del protagonista y limitarse la idea de vivir estresado cuando sea adulto. Pero de todos ellos, la inclusión de Anko Ugisu es de las más intrigantes en la historia, puesto que es la que limita a las decisiones ya construidas que anteriormente conocemos como la diversión de ser un vampiro, siendo el caso de la cruda realidad que vive su mundo por la participación de estos nuevos seres que viven en la ciudad con sus actos, creando complicaciones en la necesidad de tomar sangre. Pero ese es un asunto que tendrá más impacto a futuro, puesto que en toda la adaptación del 2022 nos recalcan que la gente con insomnio necesita divertirse. Esto porque la falta de alguna actividad entretenida mantiene a estos personajes con la incomodidad de sus días. Por eso que la noche tiene ese resalte de ser lo fundamental para ese agotador individuo, donde los vampiros solo son una excusa de asombro para llamar la atención. Pero no queda mal porque también estos necesitan de alguien para sentirse satisfechos al mantener contacto. Por eso la situación nos propone diversos sucesos que alegran la conversación de tal dúo, que se resume en una fuerte amistad o mantener el contacto con alguien apreciable. De este modo, estos dos personajes que logran tener contacto se adaptan para generar su propia diversión que mantiene el entretenimiento de uno a otro. Sin embargo, esa amistad también se puede convertir en romance, a lo cual va la historia con nuestro protagonista que busca convertirse en vampiro para apreciar ese sentimiento de diversión que recién conoce. Por eso, el final con este beso y diálogo entre ambos resulta un buen cierre para el cambio de esta idea, volviéndose algo que llevará más al conflicto de los vampiros y su participación con los humanos que se relacionan. Este manga lo conocí el 2021 por ser una nueva obra
de un autor ya conocido. Hablamos del grande Kotoyama, el mismo que creó la historia de una fanática de los dulces japoneses que tenía cierta tentación a mi vista, que ayudaba a un joven vendedor en apreciar la importancia y relevancia de dichos productos. De este modo es bonito recordar a Dagakashi con todos los problemas que causó en su tiempo. Incluso en una entrevista en el cuarto premio anual Tutsuya Comic Award, el autor mencionó que al principio tenía otra versión del capítulo, uno que fue rechazado. Ese era más como Dagakashi, donde la comedia era más el foco y la velocidad relativa era más loco y tonto, aunque no se habría conectado bien con los siguientes capítulos, por lo que finalmente se eliminó y se rehizo. Esto da pruebas el por qué en ciertos puntos asemeja con su anterior historia con el romance, puesto que ambas heroínas de su propia historia emparejan de la misma forma con sus protagonistas, de modo que considero al modelo de comedia como similar con estos detalles a su anterior obra a inicios. Pero esto solo se toma como curiosidad para resaltar que en cierto punto la trama podría haber sido una historia diferente a lo que conocemos ahora, uno más de bromas que de misterio sobre el rumbo del dúo. Por ello, al ver este nuevo contenido con más capítulos disponibles, me topé con ese ritmo que resultaba captar mi atención, pero que sus diseños de personajes y el estilo del dibujo eran lo único que me atrapaban para continuar la historia a unos principios. Todo esto porque no comprendía la idea del romance y amistad de esta pareja que se profundiza ahora. Por lo que mi asombro se agrupó al enterarme que se confirmó una adaptación en la temporada verano 2022, incluyendo el nuevo rumbo que estaba optando la historia con sus personajes. Esto mismo deja varios motivos para querer saber de esta historia, enfocada en Kou y sus decisiones sobre emparejarse con los vampiros, dado que dicho contacto es el que empieza a crear la duda del futuro del personaje con su modo de vida, siendo esa la supuesta promesa de la historia que involucra a estos seres sobrenaturales. Sin embargo, el problema que considero yo con el contenido va con el impacto de los capítulos. Todo lo que vimos adaptado es una introducción a una idea mayor por parte del autor. El tema de satisfacción es un punto que solo busco resaltar tras ser un romance rebelde al ver el anime. Es por eso que la mayoría de espectadores hablaron que el romance de la vampira y el humano es una justificación tonta para emparejarlos, o que no tiene sentido. ¿Verdad, niña? En otros casos recalcan la estúpida idea de que Nasuna, al ser mayor de edad, no podía entablar un romance con Kou, siendo su diferencia de edades el motivo para su falta de madurez de la chupasangre. Otros creen que el problema es Kou tras su motivo y su actitud al ser supuestamente aburrida, entre otras justificaciones molestas que poco se deben recalcar. Pero puedo entender parte de esos gritos con el contenido, dado que esta adaptación en ciertos puntos se vuelve sencillo para tener algo sorpresivo con ciertos temas que se podían agrandar con sus personajes secundarios o principales, pero no resulta motivo para denominarlo como malo o predecible. Sin embargo, ya muchos recalcaron que el manga tiene fuertes cambios que generan un mayor asombro, aunque todo lo visto en su versión anime busca más un relajo al misterio y el romance rebelde. Pero no voy a negar que en muchos puntos los animadores traen escenas muy sexys para complementar con los personajes, donde siempre terminan resaltando sus figuras o posiciones de los personajes, siendo eso el fuerte asombro que motiva al público. En la misma entrevista de Tutsuya Comic Award, el comentador mencionó: el arte es sexy, la vista es apetitosa y el atuendo también es sexy. Sexy es la impresión que da este trabajo, especialmente en comparación con Dagakashi. De hecho, uno podría tener la sensación de que esta serie es más perversa que la anterior. Como respuesta, el autor mencionó: si bien no es como si mi enfoque o mis intenciones hubieran cambiado, diría que con esta serie lo abordé con el pensamiento de: seguro que me gustaría dibujar el tipo de cosas pervertidas que me gustan. Esta respuesta me saca una sonrisa al saber que sus personajes son ese gusto pervertido del autor. Por eso la gracia del emparejamiento de Kou y Nasuna se me hace entretenido al mostrar ese lado sexy del personaje.
es algo que me deja interesado en cómo esos dibujos resaltan mucho tal idea, que luego se va convirtiendo en la gracia de la historia a unos principios, siendo eso mismo el motivo para apreciar la historia, los diseños de personajes sexys que son relevantes. No me importa mucho los cambios que se da con el romance de esta pareja a futuro. En mi idea sobre cómo Yofukashi no Uta logra entretener a sus espectadores está centrado principalmente en lo sexy que puede lograr ser una escena con sus personajes. Por eso dicha emoción de seguir apreciando la historia involucra en sus diseños o escenarios, porque mientras más grande sea esta atracción, tendremos una mejor visión a la satisfacción que buscan los personajes. A pesar de lo mencionado, sorpresivamente esta adaptación viene del estudio Little Films, siendo el estudio que poco me agrada por traer adaptaciones en cantidad, demostrando que el 2022 animaron 12 proyectos. Obviamente la mayor parte de ellos tienen poca calidad y dedicación para solo complementar el catálogo que presenta, pero Yofukashi no Uta tuvo la suerte de tener un buen grupo, donde estuvo a cargo del director Tomoyuki Itamura, conocido por sus varias participaciones en los trabajos de animación en Shaft, y recientemente estuvo en Bones con Vanitas no Carter en sus 2 temporadas. Claramente es un director de alto talento y propio estilo al momento de presentar sus adaptaciones y sus trabajos, junto al jefe de director en animación Tetsuya Miyanashi, otro responsable que estuvo en la vigilancia de la animación del proyecto. Por el lado narrativo, con varias modificaciones de tiempo con la historia original, tenemos el trabajo en guión de Michiko Yokote, quien supo organizar la obra en los 13 capítulos del material adaptado. Curiosamente, también trabajó en Dagakashi como su guionista. Por el lado de la dirección del sonido tenemos a Eriko Kimura, quien trabajó en esa sensación relajante en varias escenas. Pero el que más me agradó en esta adaptación es el trabajo de Haruka Sagawa con los diseños de personajes, que realmente me fascinaron cómo muestra tales características simples y entretenidas en los personajes como la base en la animación, en especial con la idea del lado sexy. De este modo, Little Films se encamina a mejorar algunos puntos con los proyectos encargados a futuro. Pero es difícil creer que toda esa mejora irá con todo su nuevo catálogo, por lo que en ciertos animes veremos que le pondrán esfuerzo a base de la participación de algún productor interesado. Aún no estoy conforme que Little Films sea el estudio encargado para esta adaptación. Se nota que están mejorando mucho para algunas adaptaciones, pisando cabezas de ciertos proyectos que poco serían relevantes, pero por ahora toca disfrutar el contenido del manga con todo lo nuevo planificado, para descubrir una nueva satisfacción que propone el autor en su romance rebelde de vampiras sexys. Por eso tenemos que seguir embriagándonos en horas extremas de la noche, para tener la suerte de conocer una vampira plana que nos quite el estrés de lo horrible que es la vida.